Muy buen día, gusto saludarlos. Los saluda su servidor Alberto Méndez. En esta ocasión para platicar un poco sobre los cambios a nuestras reglas de comercio exterior que se acaban de publicar el día de ayer para efectos de la aplicación a la normativa de nuestras operaciones de comercio exterior del día a día. Señores, vale la pena hacer énfasis que si las reglas el día de ayer se publicaron en el DOF, obviamente ya teníamos una versión anticipada que se había publicado en nuestra página del sistema de administración tributaria, pero sin embargo vamos a acotar un tema y comentar la diferencia entre una versión anticipada y una versión ya publicada en el DOF y ya que entre en vigor, ya que efectivamente y bajo este supuesto tenemos una pequeña regla que se modificó, que es nuestra regla 112 sobre el tema de versiones anticipadas, para que para efectos de esto pues lo traemos al tema. El primer cambio en esta regla nos habla de los beneficios que únicamente tendremos o que podemos aprovechar a partir de la publicación de la versión anticipada, más no de las obligaciones, controles que nos puedan marcar estas versiones anticipadas. Entonces, si somos claros y en esta modificación ya precisando que solamente aplicará en los beneficios, salvo que disponga una fecha de entrada en vigor dicha versión anticipada. Entonces, a partir de esto es solamente o únicamente a partir de los beneficios. Platicando de otros cambios y ya trayendo a la acotación de la diferencia entre las versiones anticipadas y ya la fecha o la publicación que se realizó el día de ayer en nuestro DOF entrando en vigor el día de hoy, pues vamos a platicar sobre un par de reglas interesantes. Se modificaron bastantes, más de 50, donde impacta directamente la operación de comercio exterior. Vamos a platicar de un par de ellas en esta pequeña cápsula para efectos de que si esta operación o tu operación aduanera cambia o la ves afectada, pues pongas mucha atención y puedas ahondar más en el tema o acudir a CJ Aduanera, Consorcio Jurídico Aduanero, para poder ampliar esta aplicación del nuevo esquema aduanero de estas modificaciones de tus reglas. Punto o segunda regla que se modificó interesante son las causales de cancelación. ¿En qué se modificó? Causales de cancelación de tu padrón de importadores de sectores específicos o padrón de exportadores de sectores específicos. Se desglosa y hacen puntualmente un desglose en el tema de hidrocarburos. Manejan los supuestos de aplicación. Simplemente, si ustedes ven o hacen la comparación, ustedes van a ver un parrafito de 10 renglones y actualmente ya los ves con incisos. Y aumenta un inciso o un supuesto en toda esta redacción que les menciono sobre el supuesto de cancelación si se importara mercancía distinta a la que tienes autorizado en el sector, ya que recuerden que el tema de hidrocarburos está controlado no solamente por un padrón de importadores, sino por permisos de Sedena, por ciertos permisos que ya también lo tenemos regulado en el Código Fiscal, lo tenemos regulado ya en la ley aduanera, sobre todo para los cambios y controles, ¿no? Ya que recordemos que hace un par de meses tuvimos este choque del famoso huachicolero en México, que tuvimos un impacto sobre la venta y sobre todo bien emparejado a este tema. Vamos a ver qué tanto estamos importando y sobre todo si lo llegas a importar de manera errónea, por así decirlo, en tu esquema de importación de hidrocarburos, tendrás una causal de suspensión y cancelación de tu padrón de importadores. Ahora, otra modificación o otra adición a la regla es una fracción o un supuesto y menciona que las empresas que se encuentren listadas en esta famosa lista negra del 69B del Código Fiscal de la Federación, que decía un profesor de la maestría, el artículo del Kama Sutra del Código Fiscal, sobre todo porque busca esta modificación que si las empresas se encuentran en este supuesto, pues en el supuesto, ojo, y vamos a poner entre comillas, en el supuesto de definitiva, ¿no? Porque recordemos que esta lista negra tiene tres supuestos, que es
provisional, si no me equivoco el término, es que hayas desvirtuado la suspensión o la publicación en esta lista, o de carácter definitivo cuando no lograste desvirtuar este supuesto de que eres empresa que factura operaciones simuladas. Entonces hay que ver y hay que cuidar este supuesto, sobre todo para atacarlo desde un inicio y evitar la suspensión, que hasta cierto punto, vamos a ser sinceros, cuando ya te encuentras en este supuesto ya es muy difícil que fiscalmente puedes desvirtuar este tipo de presunciones de la autoridad. Otro cambio, y para mí yo creo que está entre los primeros 3 cambios más importantes de esta publicación, es el tema de la manifestación de valor. Como lo veníamos ya platicando en cápsulas anteriores, en charlas por medio de consultas abiertas al público y demás, vamos a encontrar que el tema de manifestación de valor por fin se publica en regla, que el formato se deberá de llenar en ventanilla única, el cual, ¿qué quiere decir esto? Que el formato será ya de forma electrónica, como si fuera un COBE, como si fuera una digitalización de documentos. Vamos a tener que llenar cierta información dentro de la página ventanilla única. Pero ojo, aquí hay un punto interesante, que esta modificación viene, emparejado con el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que recordemos que este es un artículo que te exige ciertos requisitos y anexos, contratos, formas de pago que se deberán de entregar al agente aduanal acompañados de la manifestación de valor. Sin embargo, ha tenido sin fin de prórrogas desde su publicación del nuevo reglamento. Ya tenemos más de 5 años entre prórroga y prórroga. Pues parece ser que ahora sí la autoridad logró aterrizar esta modificación por medio de una manifestación de valor de forma electrónica. Pero ahí hay un pequeño transitorio en estas reglas donde van a entrar en vigor a partir del 1 de diciembre del 2019. Ahora, emparejado de esta misma modificación, vamos a encontrar que tu hoja de cálculo dentro de esta regla 151 ya no se menciona en tus reglas. Al día de hoy no se ha publicado nuestro anexo 1 de las reglas. Ojo, no se ha publicado. Sin embargo, en las versiones anticipadas, si nos echamos un clavadito y analizamos el anexo 1, ya no existe el formato de la hoja de cálculo. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? No se preocupen, el mismo transitorio te dice que en tanto entre en vigor esta modificación, tú podrás operar con los formatos publicados bajo las reglas 2018 que se publicaron en diciembre del 2017. Esto para fin de que la autoridad en estos meses pueda ir trabajando y aterrizando cómo va a suplir la hoja de cálculo, porque hay ciertos, si vemos los dos formatos los requisitos son iguales, te pide ciertos campos diferentes, hay que ver cómo va a sustituir la autoridad estos datos que nos pedían la hoja de cálculo para cargarlos dentro de la manifestación de valor electrónica que presentarás dentro de ventanilla única. Otro cambio, y también igual, como lo comenté hace rato, dentro de los 3 para mí más importantes, viene el tema del COBE. Se modifica nuestra regla 1918 y 1919, que si recordamos son los requisitos que nos pide para el llenado de un COBE dentro de ventanilla única. Entonces, ¿qué es esta modificación? Bueno, fíjense que precisa una figura de consignatario. Anteriormente, o muchos lo buscaban plasmar a nivel observaciones del COBE, ¿no? Entonces, esta regla, al modificarse, donde agrega un parrafito o dos, en un párrafo agrega una última línea donde te dice que si tienes la figura de consignatario, tendrás que plasmarla a nivel observaciones del pedimento. Esto no es poco importante, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la multa de un COBE es altísima, es de las más altas del comercio exterior, a diferencia de un dato inexacto, de una omisión de documento, etcétera. No estamos hablando de una multa de más de 20,000 pesos que por un error dentro del COBE nos pueden multar. Entonces yo creo que precisaría mucho en este cambio para efectos que, como ya entró en vigor el día de hoy, podamos acatarlo y podemos aplicarlo ya
a nuestras operaciones aduaneras. Esto es el tema, la figura del consignatario es de todos los días, ¿eh? No es de que me pueda esperar y hacerlo mañana. Las reglas ya cambiaron, entraron en vigor el día de hoy, se publicaron ayer, entran en vigor el día de hoy, salvo como la publicación de la manifestación de valor que nos sitúa que entrará en vigor unos meses después. Sin embargo, esta es una de las reglas más importantes, uno de los cambios más importantes para que revises tu estatus, revises si caes en el tema, si el día a día tanto tus impos como tus exportaciones aplican el tema o la figura de consignatario para que puedas aplicar esta modificación y aterrizarla el día de hoy ya en tus operaciones de comercio exterior. Hay otra modificación, no entre las primeras tres, pero sí uno de los beneficios que nos marca las reglas, que se crea una regla de una toma de muestras. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra regla 316 se crea, ¿eh? De hecho, esta regla ya existía, sin embargo, al momento de modificarse, ustedes saben que tienen que revisar su tablita para ver en dónde quedaron sus reglas anteriores, para ver la correlación de las 2018 con las 2019. Sin embargo, en esta modificación o en esta creación de esta regla de toma de muestras, es un beneficio para las empresas importadoras o exportadoras que, derivado del tipo de mercancía o lo delicado que pudiera ser su mercancía, pudieran requerir el expertise de un tercero para efectos de que su mercancía no se altere, se modifique, o el tema de la situación de la calidad de la mercancía. Hablan mucho y este supuesto te dice de esta forma: si la autoridad desea tomar una muestra de tu mercancía bajo un esquema, que recordemos dónde la autoridad puede revisar o hacer el tema, en el despacho aduanero o en tu domicilio fiscal. Entonces, si la autoridad desea tomar una muestra para revisar el análisis de una correcta clasificación, tú podrás solicitar el auxilio de un tercero especializado para la toma de muestras, donde la autoridad no tenga que abrir tus envases y por abrirte un envase o un empaque dañe totalmente tu mercancía por la misma naturaleza de estos, ¿no? Ya que puede alterar la calidad, la constitución física, y tú por medio de un escrito libre obviamente le justifiques a la autoridad que derivado de esto ocupan a un tercero especializado para efectos de la toma de muestra. Sin embargo, todo este beneficio, no todo es beneficio. La misma regla en su último párrafo te menciona que si tú requieres de este especialista para que te ayude, tú lo vas a tener que pagar. El contribuyente al final del día va a tener que pagar este beneficio para que un tercero especializado que no dañe la constitución física de sus mercancías pueda realizar dicha toma de muestras. Pasando al mundo del título 7, del mundo de las certificaciones, vamos a encontrar un tema algo atractivo, ya que se disminuyen los requisitos, las obligaciones, las causales. Porque recordemos que un requisito que te piden al momento de certificarte, posteriormente se vuelve un control que debes de llevar en el mundo de la certificación y después un supuesto de cancelación y demás, ¿no? O sea, tienes que, si ya lo tenemos en requisito, lo tenemos que llevar y cuidar en todo momento durante la administración de nuestra certificación. Uno de los puntos más atractivos es que recordemos que las empresas certificadas en el mundo de IMEX y en IVA y EPS tienen cierta modalidad cuando desean importar mercancías sensibles enlistadas en el anexo 2 del decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú deseas importar textil, acero, níquel, plomo, debemos de tramitar una ampliación, una autorización a nuestra certificación o cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos eran estos? Tener más de 30 trabajadores, hacer que nuestros socios accionistas hayan hecho declaraciones los últimos 2 años al amparo de la ley del ISR y haber operado nuestro programa IMEX los últimos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Pues que teníamos hasta cierto punto el bloque y hacía una diferenciación comparado con las certificaciones que no ocupaban estos requisitos extras, ¿no? Enlistados en nuestro apartado B
de la regla 712. Sin embargo, en esta modificación, como lo comenté, simplifica esto y elimina el tema de los 30 trabajadores y elimina que tus socios accionistas hayan hecho declaraciones los últimos 2 años, dejando únicamente el requisito para poder importar mercancía sensible al amparo de la certificación sin el pago del IVA y EPS. Únicamente deberás de cumplir o haber operado tu programa IMEX durante los últimos 12 meses. Esto hasta cierto punto baja un requisito y por lo tanto un control y una causal de cancelación. ¿Qué otro requisito? Y la verdad yo creo que estos de los mejores beneficios o de las... En el mundo de la certificación yo lo ingresaría dentro de las 3 modificaciones más importantes, como ya lo comenté, el tema de la manifestación de valor, el tema del COBE y nuestro mundo de certificación de los más importantes, ya que también simplifica un control y un requisito. Recordemos también que para poder acceder a la certificación IVA y EPS podemos acceder a 3 modalidades, A, AA, AAA. Sin embargo, para acceder a AA y AAA tenemos que cumplir con requisitos extras, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos extras? Que nuestros proveedores en territorio nacional pues tengan o vayan al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, en AA es el 40% y en AAA el 70%. ¿Qué otro requisito nos pide? Haber operado nuestro programa IMEX por 4 o 7 años, dependiendo de la modalidad AA o AAA, tener cierto número de trabajadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, para estos efectos, ojo, es un beneficio para el tema o el mundo de la certificación en IVA y EPS, ya que este requisito del 40% o el 70% se elimina, siendo que este requisito para obtención era depender de terceros, depender de tus proveedores y más a nosotros que éramos del Departamento de Comercio Exterior, nos metían en jaque porque realmente estar en contacto con tus proveedores, depender de terceros para que vayan al corriente de sus obligaciones fiscales, andarlos correteando, ese era un dolor de cabeza. Este control se elimina. Entonces, ojo, porque ahorita lo vamos a comentar. Ahorita es un requisito y recordemos que en la regla 721 encontramos control, pero realmente si quieren me la brinco, acelero la última diapositiva y les comento, al momento de que se quita como requisito, se quita como control y obligación, entonces ya no tendrás que reportar, ojo, semestralmente el estatus de tus proveedores nacionales. La verdad es que es una chulada, yo lo podría decir así, es un gran beneficio para estas empresas, porque ojo, a principios del mes de junio se publicó en Ventanilla Única que bajo el esquema de certificación de empresas ya se había modificado los bloques dentro de Ventanilla Única para que cumplieras estas obligaciones. Entonces, se publica esto en junio, nos hace obligatorios y hoy nos dice, no te preocupes, ya no estás obligado. La verdad es que si lo vemos emparejado es un gran beneficio para las empresas en el mundo de la certificación. Regresando al tema del trámite de una certificación IVA y EPS a nuestra regla 716, aquí no es tanto beneficio, todo beneficio pues viene emparejado de un cambio a una modificación, que también no es tanto beneficio, ya que el plazo de respuesta por parte de la autoridad para que te emita una certificación o te dé un plazo de respuesta, se va de 40 días a 60 días hábiles para una certificación IVA y EPS. ¿Qué quiere decir esto? Se va hasta 3 meses. Y en el esquema de certificación OEA, transportista, agente aduanal, de 90 días, que ya era mucho, se va a 120 días, un total máximo de 6 meses, es decir, medio año. En medio año puede ser que no tengas tu respuesta. Y ya que esto también menciona, la misma modificación a la regla 716 nos menciona que existe el tema que si te llegan a requerir, pues se va a un plazo extra del mismo tiempo del plazo de respuesta. Entonces, en un tema de certificación OEA, estamos hablando que en un año puede ser que no tengas respuesta si es que te requirieron. Así es que se va larguísimo el tiempo y si lo tienes que volver a ingresar porque te rechazaron la certificación, ya los requisitos que habías anexado, presentado, pues son totalmente diferentes ya que pasó el total de un año calendario. Por último, señores, bueno, como lo mencionaba en las obligaciones de la certificación,
menciona o hay un beneficio donde uno de las obligaciones era que si tenías un cambio de socios, accionistas, representantes legales, miembros del consejo, tenías que reportarlo a la página de ventanilla única los primeros 5 días del mes calendario siguiente. Ahora, esto se quita, se elimina los 5 días y te da la posibilidad de todo el mes del mes calendario siguiente presentar este aviso. Señores, hasta aquí quizás los cambios más importantes o los que pueden repercutir el día de hoy a tu operación aduanera, seas IMEX, seas importador, seas exportador. Aquí yo te diría o te invitaría a revisar si uno de estos impacta para que lo puedas aterrizar dentro de tus modificaciones y ya lo puedas aplicar y no en 3 meses estar revisando estas modificaciones y andar corrigiendo, haciendo adendas al COBE, presentaste reportes que ya no debiste haber presentado, etc. Entonces yo te invitaría a revisar cada uno de estos cambios, pero también te invito, aprovecho para invitarte antes de despedirme, a nuestro curso de reglas que vamos a tener realmente un análisis completo de cada uno de los cambios de los 7 capítulos, de los 7 títulos, de nuestras reglas de comercio exterior, enfocados directamente y hecho un análisis uno a uno dentro de nuestra página de TradeMaster, donde podrás inscribirte y realizar y estudiar y acompañarnos al análisis de cada uno de los cambios y al mismo tiempo poder enviarnos un correíto para tener acceso a nuestra plataforma y a cualquier consulta de comercio exterior. Señores, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos.